científico. Un placer poder charlar contigo. Encantado de verte. Bueno, tú eres un hombre de ciencia. Dicen que todos somos científicos cuando somos niños, pero que luego al crecer solo algunos conservan esa curiosidad que es la que hace avanzar la ciencia. En tu caso, creciste inmerso en un ambiente científico que te llevó a la ciencia, en concreto a la biología molecular. ¿Cómo surge esa vocación? Bueno, efectivamente, la curiosidad y la capacidad de asombro siempre es algo que es común y una característica de la infancia. En mi caso, yo sí que es cierto que tuve una dimensión especial en el sentido de que yo sí que estaba inmerso, además, en este ambiente de ciencia. Mi padre era catedrático de bioquímica, mis años de la infancia era en la Universidad de Granada, y yo sí que estaba acostumbrado a ese lenguaje de la ciencia, a la presencia de científicos en mi casa, ocasionalmente algún premio Nobel, y está claro que esto desde pequeño me llamó la atención y me hizo plantearme más adelante de una manera ya más consciente y más seria, o al menos lo consciente o lo serio que uno puede ser a los 18 años, el estudio de una carrera científica, en mi caso de una carrera de químicas originalmente. Hubo algunas dudas al respecto de si hacía químicas o biológicas o medicina incluso, pero al final me decidí por químicas. Tu trabajo se centra en la proteína G. Así dicho, para los que no somos expertos en la materia, pues puede no decir mucho, ¿no? Sin embargo, si uno bucea un poco, resulta que una buena parte de los medicamentos, hasta 1 de cada 2, se basan en el mecanismo de acción o de la señalización celular de esta proteína, si no me equivoco. ¿Nos puedes contar un poquito, así de forma sencilla, que lo entendamos? Esto es un peligro, siempre es un peligro el pedir a los científicos que intentemos explicar lo que hacemos. El campo de trabajo en el que yo me he especializado es el campo de la señalización celular. Es decir, a mí y a mi laboratorio nos interesa entender cómo se comunican las células entre sí para poder responder a cambios en el medio ambiente y conseguir responder adecuadamente a cambios en el entorno. Cada uno de nosotros somos del orden de 10 elevado a 14 células, es decir, un número inmenso de muchos billones de células, sin contar las que tenemos en las mucosas intestinales y en otras mucosas en el microbioma, y todas estas células actúan coordinadamente entre sí, respondiendo a estímulos externos y a estímulos internos generados por otras células vecinas. Y esto requiere de mensajeros, requiere de sustancias que se secretan por unas células y que son percibidas por otras para cambiar de acuerdo con ello sus funciones vitales, para crecer, para diferenciarse, para morirse, para moverse, para migrar. Y esto lo hacen a través de una serie de maquinarias que han ido afinándose a lo largo del proceso evolutivo, y entre esos mecanismos, estas estrategias, digamos, más exitosas desde un punto de vista evolutivo, son estos receptores acoplados a proteínas G. Como resultado de la evolución, tenemos unas proteínas capaces, en la membrana, capaces de detectar la presencia de sustancias. Estos serían los receptores, y los receptores avisan de esa presencia a unas otras proteínas también de la membrana, pero de la parte interna de la membrana, que son las proteínas G, que a su vez son las que transmiten las órdenes al interior celular. Y esas proteínas G son como unos interruptores moleculares. Y en efecto, esta investigación básica ha resultado tener un impacto extraordinario desde un punto de vista de entender nuestra fisiología y nuestra patología, porque gran cantidad de medicamentos se dirigen a modular la actividad de estos receptores. Es tan importante el impacto que han tenido que tuvo un Nobel, ¿no? Esta proteína, más bien la persona que investigaba sobre esta proteína, que tú trabajabas con él. Correcto. Yo me pregunto, ¿cómo es el laboratorio de un Nobel? ¿Se toman decisiones más arriesgadas en cuanto a la ciencia? Porque tiene que tener algo especial para que luego se llegue a lo máximo en ciencia, que es un Nobel, ¿no? En el momento en que yo fui al laboratorio de Bob Lefkowitz en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, no había todavía tenido lugar este reconocimiento del premio Nobel. Sí que era un laboratorio muy potente, investigando un tema muy atractivo, que es lo que me llamó la atención para irme allí con una beca Fulbright, justo después de terminar el doctorado aquí en España. Y realmente el ambiente para un inexperto doctor español que llegaba allí era un ambiente, primero, de una extraordinaria facilidad de medios. Segundo, había una gran masa crítica, y había después una gran ambición y capacidad de atreverse a hacer cosas nuevas. Y había una sana competencia entre unos y otros para ver quién captaba
la atención de los jefes y quién tenía papers o proyectos más interesantes. Desde luego fue una experiencia inolvidable, una experiencia dura, porque no todos son siempre buenas noticias y la competencia fiera, sin horas, tiene también sus partes, su bagaje, pero en conjunto, pues lógicamente muy satisfecho y muy orgulloso de haber contribuido. Decía Ortega que la ciencia es solo un ideal, que lo de hoy, lo que se investiga o lo que se descubre hoy, corrige lo de ayer, y lo de hoy será corregido por lo de mañana. En biología molecular han caído muchos dogmas. Me gusta mucho esta pregunta porque es algo que yo siempre le digo a mis alumnos, a los alumnos de ahora. Yo les digo que yo lo que les voy a intentar contar, lo que les voy a intentar transmitir es lo que nosotros creemos ahora que entendemos, de acuerdo con nuestros paradigmas conceptuales y de acuerdo con nuestras capacidades metodológicas actuales. Y que yo les enseño eso, o les intento enseñar eso, precisamente para que algunos de ellos se carguen esos paradigmas y sean capaces de elaborar otros nuevos, siempre lógicamente sobre la base de lo anterior. Pero precisamente una de las cosas que a mí me resulta más atractiva de la ciencia, de la actividad científica, es estar siempre en la duda. Y por ejemplo, alguno de esos dogmas que quieras destacar. A mí, pues desde el lado de la divulgación se me ocurre que hasta en los periódicos lo hemos reflejado, ¿no? El dogma ese de un gen, una proteína, eso ya pasó a la historia, entiendo. Entre muchos otros, o sea, yo creo que efectivamente el dogma por excelencia de la biología molecular era que el DNA se transmitía información al RNA, el RNA a las proteínas, y las proteínas después eran las responsables de las funciones vitales. Y hoy hemos visto que esto es mucho más complejo, la existencia de virus RNA, la existencia de los microRNA, la existencia de los RNA no codificantes. Después del genoma, del proyecto genoma, creíamos que teníamos ya toda la información, y lo único que nos ha servido es para darnos cuenta de la enorme complejidad y el gran reto de entender cómo el ambiente, interaccionando con el genoma, genera los fenotipos, tanto fisiológicos como patológicos. Este es un reto enorme y creo que lo único que ha servido, bueno, para muchas otras cosas, pero ha servido para darnos cuenta de la propia enorme complejidad a la que nos enfrentamos. Ahora ya más que del genoma tendríamos que hablar casi del epigenoma, ¿no? Y del microbioma. Y del microbioma. Que llevamos dentro, ¿no? Claro. Yo digamos una de las cosas en las que mi laboratorio se especializa en estudiar lo que se llama el interactoma. Es decir, cómo las proteínas celulares establecen unas interacciones, unos bailes con cambios de pareja continuos en la célula de una manera armónica, de una manera secuencial en el espacio y en el tiempo para coordinar las funciones celulares. Y eso es fascinante, pero es de una gran complejidad. Si mirásemos bueno, pues 15 años hacia atrás, ¿qué avances más importantes destacarías tú pues en 15 años? Ha habido realmente avances extraordinarios, exponenciales en muchos casos, en cómo suceden ahora los cambios. Esto se ve, por ejemplo, en ámbitos que me son más cercanos desde un punto de vista de investigación. En mi laboratorio hay un grupo que se dedica a estudiar procesos de señalización en contextos de tumores y otros contextos de señalización, vías de señalización en contexto de diabetes y enfermedad cardiovascular. Pues es esto, es decir, el tumor, antes estudiamos el tumor, con foco en las células tumorales. El tumor son las células tumorales, más las células del estroma, más las células del endotelio angiogénico, más las células del sistema inmune. Yo creo que, digamos, paradójicamente uno de los grandes progresos ha sido darse cuenta de la complejidad y de la dificultad de los procesos biológicos. Aunque es cierto que los grandes avances, por ejemplo, en cuestiones de edición de genes, de modelos animales de enfermedad, modelos transgénicos, modelos knockout, la capacidad de las técnicas de imagen, de microscopía confocal, han abierto vías realmente revolucionarias. Es verdad que hay muchos avances en distintos campos que bueno, pues están ayudando a que la biología molecular también avance. Entre los avances que podríamos esperar en los próximos años en biología molecular. Yo creo que uno de los grandes avances va a ser nuestra capacidad de diagnóstico, no sé si de pronóstico, ojalá, de las enfermedades. Por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer, que es tan complicado, quizá podamos avanzar en diagnósticos de marcadores, o más bien de mezclas de biomarcadores, de combinaciones de biomarcadores que nos den una idea de cómo evoluciona la enfermedad y de
cómo poder mejorar su curso. En el campo de los tumores, por ejemplo, no solamente a través de las técnicas de imagen poderosísimas, sino también, por ejemplo, de las técnicas que nos permitan detectar células metastáticas que están viajando por la sangre, la enfermedad mínima residual, todo este tipo de cosas, realmente yo creo que vamos a ser capaces de avanzar mucho en el diagnóstico. Y después avanzar quizá en los grandes retos, por ejemplo, entender cómo interaccionamos con nuestro microbioma, entender cómo los nutrientes, un campo que a mí me gusta ahora mucho estudiar, cómo los nutrientes, aparte de su función metabólica, tienen también una función señalizadora. Quiere decir que lo que comemos manda señal para nuestro propio cuerpo. Quiere decir que los ácidos grasos que nuestro microbioma genera en el intestino y que pasa a nuestro torrente circulatorio y que supone de hecho entre el 10 y el 15% de nuestra energía, de la energía que utilizamos, da señales a nuestro páncreas o a nuestras células del tejido adiposo para regular el metabolismo. A mí me parece un tema realmente fascinante. O sea, que somos lo que comemos, en parte. Bueno, lo que comemos da señales a nuestro organismo para que sepa lo que estamos comiendo. De alguna manera se podría decir eso, sí. Yo creo que, en definitiva, los grandes retos van a estar en intentar entender mejor cómo el medio ambiente, como el entorno, entendido en sentido amplio, tanto el entorno externo como el entorno interno, condiciona los procesos celulares. Estudiaste en la Autónoma, has dirigido ¿Sí? el Centro de Biología Molecular ¿Sí? Severo Ochoa, ahora eres el presidente de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. ¿Sí? ¿Qué es más difícil, investigar o dirigir, además una sociedad tan numerosa como la de Sí. Bioquímica y Biología Molecular, que creo que sois la sociedad más numerosa, entiendo? Lo más difícil es hacerlo todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer, los profesores universitarios muchas veces, es hacer docencia, hacer investigación, hacer divulgación, hacer, si podemos, también traslación del conocimiento y además, en este caso, pues atreverse a dirigir una sociedad científica todo al mismo tiempo. Pero sí, o sea, hombre, es complicado, pero también en fin, son puestos que se aceptan porque te lo piden tus compañeros, porque te eligen tus compañeros y con vocación de servicio. Y en ese sentido es verdad que la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular es, con casi 4.000 socios, la sociedad científica no médica más numerosa del país. Tiene entre sus miembros pues, gente de muchísimo prestigio y también muchos jóvenes, y precisamente sus objetivos son los de procurar, por una parte, favorecer la investigación y la docencia de calidad, ayudar a la formación y al desarrollo de nuestros jóvenes científicos y también, de una manera muy importante, la divulgación, es decir, convencer a los ciudadanos. Primero, informar a los ciudadanos de lo que hacemos, de la mejor manera posible. Y segundo, mediante estas aproximaciones, conseguir que los ciudadanos consideren que la ciencia es una de las prioridades que debe apoyarse y que es algo que las administraciones públicas y la propia sociedad civil debe apoyar. He dicho varias cosas muy importantes, pero vamos a quedarnos un poco en la divulgación, que sé que vosotros promovéis mucho. Y yo te quería preguntar ahora, desde nuestro punto de vista, desde los medios de comunicación, que somos los que al final también ayudamos a dar a conocer los descubrimientos que hacéis, y los de biología molecular, pues como tienen tantas aplicaciones médicas, pues acaparan muchos titulares. ¿Cómo se hace la divulgación? ¿Los científicos estáis de acuerdo con los titulares que ponemos? A veces nos tomamos muchas licencias. Yo creo que, en general, en conjunto en estos últimos 15 años, se ha mejorado por ambas partes. Se ha mejorado por parte de los científicos, que nos hemos tomado un poco más en serio las tareas de divulgación, es decir, somos conscientes de que tenemos que hacer, es más, que es nuestra responsabilidad de hacerlas, nuestra responsabilidad como científicos que recibimos fondos públicos, es explicar a la sociedad lo que hacemos. Y también es cierto que hay muchos periodistas científicos, excelentes periodistas científicos, que hacen su labor bien. No siempre es fácil, porque primero por dificultades en el lenguaje, y segundo porque hay veces, y no hay que decir culpables, pero hay veces que caemos en la ciencia espectáculo, y entonces esto nos aleja muchas veces de dos cosas. Uno, del rigor científico, es decir, creo recordar que era Einstein, que decía que las cosas hay que hacerlas todo lo simples que se puedan, pero no más simples. Y segundo, también podemos en algunas ocasiones, a través de nuestras manifestaciones, sobre todo en el ámbito de la biomedicina, dar esperanzas a pacientes o a personas con problemas de salud, en sus familiares, que después se ven decepcionados.
Como docentes, ¿crees que nuestras universidades de alguna forma están perdiendo calidad? ¿No nos colamos entre las 100 primeras? ¿Tenemos muchas universidades? ¿Deberíamos tener menos, más? En conjunto, no tenemos malas universidades. Hay algunas universidades que son, de hecho, bastante buenas. Tenemos que mejorar los mecanismos de gobernanza de nuestras universidades y tendríamos quizá también que hacerlas un poco más diversas. Es decir, no todas las universidades tendrían que tener todas, igual, todo el abanico de disciplinas que ahora tienen. Y yo creo que después tendríamos que ser también un poco más exigentes en los criterios de calidad y a lo que llamamos una universidad. Yo no entiendo una universidad sin investigación, al menos sin investigación en determinadas áreas. Que se ofrezcan menos disciplinas, pero donde haya realmente una masa crítica y donde haya realmente una fuente de investigación y una fuente de conocimiento independiente. Y pasamos a la otra cara, justo lo que acabas de decir, a la investigación, que ahora atravesamos malos momentos, especialmente difíciles, ¿no? La investigación, la educación, la sanidad son la base de las sociedades, o deben serlo. Y el impulso a la investigación y a la educación, yo creo que debe tener un papel fundamental en la regeneración y en el cambio social que a tantos niveles estamos necesitando. Tenemos los mimbres, porque tenemos un buen sistema sanitario, razonable sistema sanitario, tenemos un razonable sistema de universidades. ¿Por qué no podemos ser también un poco mejores en investigación? Tenemos los mimbres, pero para eso necesitamos esencialmente tres cosas. Primero, necesitamos los medios, y para eso necesitamos un sistema de financiación estable. Yo no digo, ojalá que se incremente mucho, pero sobre todo que no esté sujeto a vaivenes. Necesitamos medios, escenario estable, necesitamos después los mecanismos. Yo creo que en esto tenemos que mejorar, los mecanismos de gobernanza de los centros de investigación y de las universidades, mecanismos más ágiles, con mayor responsabilidad. Y por último necesitamos talento, y lo que necesitamos es manera de que los jóvenes, españoles y no españoles, quieran hacer sus carreras aquí, sabiendo que no hay seguridades, pero hay probabilidades razonables de que si uno se esfuerza, pues al final pues uno puede tener, puede hacer de la ciencia una profesión que no exija voluntarismo y que no exija heroicidades. Sin embargo, a mí me llama la atención que en este momento el nombre de ciencia no aparece en ningún ministerio. No sé si eso es positivo o negativo. O... La relación entre la política y la ciencia es compleja muchas veces también. O sea, yo creo que en conjunto la capacidad de tener un ministerio de ciencia no es mala, en el sentido, llámese educación y ciencia o llámese ciencias secas, pero que realmente haya un responsable de ciencia con voz en el Consejo de Ministros y con voz política, una voz política a primer nivel. Yo creo que cada vez más hay decisiones políticas, decisiones administrativas que requieren, tienen un contenido científico, porque tienen un contenido de asesoramiento científico, tienen implicaciones en los que los científicos podemos asesorar. En otros países, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos tiene un asesor científico. Y yo creo que en España estos mecanismos de unión entre la política científica y los científicos es mejorable. Hablabas de Estados Unidos, pero da la impresión, cuando se mira un poco hacia atrás, haciendo un poco de historia, que allá donde los países anglosajones extendieron sus dominios, se llevaron también bajo el brazo la importancia de la ciencia, ¿no? Han sabido explotar muy bien la ciencia, han sabido ver qué es progreso. Sin embargo, nosotros extendimos nuestros dominios, pero la ciencia no caló tanto, ¿no?, en los países hispanohablantes. Sí, yo creo que esto es cierto y que quizá por esto hay que hacer un esfuerzo especial en favorecer programas de cultura científica y que los ciudadanos se den cuenta del papel potencial que tiene la ciencia, papel que tiene que ser por parte de la ciudadanía, no tiene que ser de dejación de responsabilidades tampoco, tiene que ser de ciudadanos, de que den su opinión también sobre las prioridades científicas, pero que se den cuenta de que realmente es un tema del que se tiene que hablar y es un tema que tiene que priorizarse. Está el debate de si hay que favorecer la investigación básica o la investigación más aplicada. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. La investigación básica sigue siendo esencial. Eso te iba a preguntar, ¿se puede tener una investigación aplicada sin una investigación básica? No, esto ya lo dijo hace muchos años un premio Nobel argentino, que no hay ciencia aplicada si no hay ciencia que aplicar. Esto está clarísimo. Y también, hablando de citas, Aaron Klug,
un premio Nobel siempre dice que no se puede planificar lo inesperado. Y lo inesperado, los grandes inventos, han surgido siempre de la curiosidad. Siempre hay que propiciar que buenos científicos hagan preguntas relevantes o que puedan ser relevantes, no lo sabemos en el momento que se las hacen, en el ámbito de una investigación de calidad. Aparte, lógicamente, se puede construir también determinados programas más basados en la colaboración de grupos ya establecidos con unos objetivos, digamos, más cercanos, por ejemplo, en el ámbito cardiovascular, o en el ámbito del cáncer, o en el ámbito de las enfermedades raras, para propiciar que los conocimientos básicos ya obtenidos tengan una aplicación más tangible y más directa. Esto sí, pero sin descuidar nunca que al menos un porcentaje de los científicos puedan intentar responder a preguntas basadas solamente en la curiosidad, buscando lo inesperado. Lo inesperado además es muy importante en ciencia, ¿no? Porque sí, se descubren cosas que no esperabas, pero también tienes que estar preparado para verlas, entiendo. Lógico. Yo cuando era pequeñito también tuve oportunidad de conocer, yo tenía 8 años entonces, pero interaccioné con Hans Krebs, que era el Nobel también en nuestro ámbito, que el ciclo de Krebs, famoso, el metabolismo. Y esta persona era con la que estaba mi padre haciendo un sabático, y siempre decía que en ciencia hay que ver lo que los demás han visto, pero pensar lo que nadie ha pensado. Y esto es cierto, que hay que estar preparado para captar lo inesperado, para deducir de donde los demás no ven ninguna cosa en particular, ver algún patrón que te llame la atención y diga, pues esto puede significar esta cosa nueva. Y para terminar, me ha llamado la atención, porque te he oído alguna vez decir que los científicos deben ser indóciles, que no tienen que ser dóciles, vamos. ¿Puedes explicar un poco más a qué te refieres? He dicho esto yo, sí. Sí. No. Vamos a ver, me refiero a que los científicos, en principio, como he comentado antes, tenemos que vivir en la duda. Y tenemos que vivir, por tanto, no dando por supuesto nada de lo establecido, porque la función es, bueno, ver qué es de lo establecido, qué nos convence, intentar cambiarlo. Y desde ese punto de vista, pues, no podemos ser, digamos, conformarnos con lo que hay. En este sentido, de ser un poco indóciles, de no conformarnos. Yo sí que soy partidario de que no hay que conformarse. Muchísimas gracias, ha sido un placer tener esta interesante conversación contigo. Un placer para mí también, muchas gracias.